Y vamos a seguir ahora en vivo aquí en Argentina con Mariela Diegues, pero para hablar de un tema que excede a la Argentina, que es regional. Mariela, contanos con quién estás. Darío, estamos en el Hospital Muñiz. Este es el hospital que recibe la mayor cantidad de consultas por dengue en la capital de los argentinos. En este lugar, además, el 70% de los pacientes que vienen a consultar por dengue vienen de la provincia de Buenos Aires, cuyo ministro de Salud dijo en las últimas horas que Argentina atraviesa una de las peores epidemias por dengue de su historia, Darío. En este lugar hay una sala de terapia intensiva solamente dedicada para el dengue. Hay 40 pacientes internados por dengue, 5 en terapia intensiva. Anoche falleció un hombre de dengue y quien me acompaña es Juan Carlos Cisneros, el subdirector de este hospital. Juan Carlos, ¿cómo puede definir usted la situación actual en Argentina y especialmente donde nos encontramos respecto del dengue? Bueno, buenas tardes. Bueno, primero decir que coincido completamente con Kreplak, el ministro de la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que esta es la epidemia, creo que va a ser más importante el número de la Argentina. Había sido la del 2023, pero para esta altura, en el 2023, teníamos menos casos. Lamentablemente estamos, por ejemplo, en el hospital prácticamente saturados. Hay muchos lugares donde se ha dejado de hacer diagnóstico, se hace con análisis, se hace el diagnóstico por nexo epidemiológico porque ha sobrepasado la capacidad de los diferentes lugares para la atención de esta patología. Doctor, lo dejo en contacto con Darío Misraji en el estudio. ¿Qué tal, doctor? Encantado. ¿Cómo le va? Un gusto, gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Darío? Bien. A ver, cuéntenos un poco qué datos nos puede dar para tener una dimensión de aproximadamente de cuántos casos hablamos, de cuántas hospitalizaciones y de cuántas personas por lo menos fallecidas. Bueno, estamos hablando de un nivel, en el hospital desde el año pasado se ha organizado para la atención de esta patología en un lugar donde se atienden, que es la unidad de febriles. Este hospital es Hospital Centinela, entonces todas las enfermedades febriles, las más importantes, se diagnostican. Cuando hay pocos pacientes nos sirve como para ver cuáles son los virus circulantes o los problemas. Entonces ese es el primer estadio donde viene un paciente con dengue, a la unidad febril. Normalmente son 30, 40 pacientes a lo sumo los que vienen. Ahora estamos alrededor de 150 pacientes y venimos en franco aumento desde los primeros días de febrero. En este momento están viniendo alrededor de 150, de los cuales la mitad o un poco más dan positivos para dengue. Los pacientes que dan positivos para dengue, si son casos leves, se los envía a la casa y a las 48 horas hay que hacer una consulta que el año pasado, por ejemplo, teníamos más recursos, entonces lo llamábamos al domicilio a las 48 horas y si el paciente había evolucionado bien, lo manejábamos telefónicamente con los cuidados habituales. Si el paciente tenía algún problema, lo citábamos nuevamente. Después tenemos otro sector donde vienen los pacientes que están más comprometidos, que en general lo que requieren es una rehidratación, donde se hace una internación breve de 6 a 8 horas y se aprovecha para reponer los líquidos que le faltan al paciente, se coloca suero y generalmente con eso el paciente logra controlarlo. Y después se internan los pacientes que están graves, ya sea graves por el dengue o lo que nos pasa muchas veces tienen comorbilidades, o sea, tienen otras enfermedades que hacen que el dengue pueda ser muy riesgoso, entonces eso nos obliga a tener al paciente internado para poder controlarlo. Ahora, doctor, usted decía que estaba de acuerdo con lo que planteaba el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires respecto de que estamos encaminados hacia que sea un año récord. Ahora, si no nos vamos a 2023, nos vamos hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿ya había dengue ya también en ese momento en la Argentina o era algo raro, por lo menos en esta zona de la Argentina? Bueno, cuando yo estudié, me acuerdo una discusión que tuve con el profesor diciendo con mi profesor, que era un enamorado de estas enfermedades, donde yo le planteaba para qué nos enseñaba esto y no veíamos otras patologías, con lo que mostraba que era mucho más lúcido que yo, ¿no? En algún momento le tuve que pedir disculpas por eso, cuando yo subí a un avión para ir a la epidemia de cólera, y justo él bajaba y
Me acordé de la discusión que habíamos tenido. Y bueno, en esa época era raro. En 2009 apareció la primera epidemia, digamos, donde esto tuvo un número importante, pero en esa época nos importaba mucho el de dónde venían, porque prácticamente no había autóctonos. Ahí fue la primera vez que empezó a haber casos autóctonos y al haber casos autóctonos el número se dispara. Después en el 2016 tuvimos otra epidemia grande, incluso hasta hace 3 años yo te hubiese dicho que guardaba una periodicidad y que esa periodicidad iba a ser cada 4 o 5 años. Hoy eso se ha roto al haber tantos casos y al haber, por ejemplo, en el noroeste argentino, contagio permanente, no bajó nunca, porque tampoco bajan las temperaturas, entonces se modificó el genio de esta enfermedad. Ahora tenemos todos los años. Y en algunos lugares, como puede ser el noroeste y noreste, en forma casi permanente. Claro, y en ese momento era algo que se veía porque uno lo tenía más asociado a, por ahí digo, corríjame por supuesto, para eso lo estamos entrevistando, a climas quizás más cálidos, digo, no sé, por ejemplo, a lo que podía pasar en Paraguay, en el sur de Brasil. Esto pareciera haberse extendido a una región más amplia, ¿es así? Sí, en la medida el grave problema que estamos teniendo es el cambio climático, o sea, no es solo esta enfermedad, esta es la más evidente, pero hay un montón de enfermedades, el chikungunya, el Zika, la epidemia que hubo de cólera, o sea, hay un montón de enfermedades que se asocian al cambio climático que lamentablemente con todos los cambios ecológicos que trae aparejado posibilitan el desarrollo y la proliferación de todas estas enfermedades. Y bueno, esta enfermedad quizás logremos contenerla si es que se puede aplicar la vacuna, si es que uno logra generalizar eso, que por el momento todavía no es posible. Pero bueno, uno hasta la OMS dijo, probablemente volvamos a tener otra pandemia. Todavía desde ya no sabemos de qué. Juan Carlos Cisneros, le agradezco mucho por este tiempo y lo dejo con Mariela Diegues. Ha sido un placer, saludos.